Bueno, en estos momentos vamos a comenzar a entender qué es la prueba saber. Vamos a utilizar este contenido para entender qué es la prueba saber, cómo funciona, qué tipo de pruebas hay y digamos en general qué abarca todo lo que es la prueba saber. Bueno, entonces en este sentido, la prueba saber es una prueba de estado que evalúa el proceso educativo, em, digamos que al finalizar lo que es la secundaria básica y media. Esta prueba está estandarizada, ¿sí? Y evalúa competencias. Este tipo de competencias suelen ser, o bueno, está dividido en dos, ¿sí? Una competencia genérica y una competencia no genérica, ¿sí? Para esto nos vamos a ayudar, digamos, de la siguiente información, y es que las primeras, las competencias genéricas, están relacionadas con lo cívico, están relacionadas con lo social, están relacionadas con lo personal, con lo laboral, mientras que las segundas están más relacionadas con las áreas específicas, llámese matemáticas, lectura crítica, sociales, ciencias naturales e inglés. Bueno, entonces, estas competencias se evalúan de alguna forma eh, igual, idéntico o heterogéneamente eh, de la misma forma para todos, ¿sí? Todos están bajo los mismos parámetros. Segundo, la prueba incluye eh, algunas excepciones, ¿sí? Tiene excepciones, las excepciones están ajustadas para que las personas que tienen alguna diversidad neuronal o alguna diversidad física o motora, pues tengan la oportunidad de hacerlas de otra forma, ¿sí? Hacerlas con asistencia, apoyada por otras personas, con parámetros o menos, digamos, preguntas para que tengan pues el tiempo requerido. Fuera de esto, pues vamos a tener en cuenta que las pruebas de saber o pues estas pruebas nacionales no son las únicas que existen, también existen pues estas pruebas ICFES para tercero, quinto y noveno grado, las pruebas 11 que son las que nos interesan, el pre-saber 11, la validación, el saber pro que es para las personas que están terminando sus grados, sus pregrados, su carrera profesional, el saber TIT que es para técnicos y tecnólogos y algunas pruebas internacionales. Entonces, tiene varias, digamos, varias secciones, se subdivide de varias formas, pero nuestro foco en este caso va a ser el saber 11. ¿Para qué se evalúa la prueba saber 11? La prueba es, bueno, digamos que más que para qué se evalúa, eh, ¿cuál es su foco de evaluación, sí? Y sería, pues, para el desarrollo de las competencias, para entender cómo se han desarrollado esas competencias, para entender cuál ha sido la calidad de la educación en torno a esas competencias, la evaluación de las instituciones, que es como algo que sí existe, o sea, sí está, obviamente ahí está, pero no es el foco principal y no debería ser el foco principal. Y también para tener una referencia, ¿sí? Por parte del Estado y del gobierno en turno de cómo va esa política educativa, ¿vale? En este caso, pues voy a ir listando esta parte, que esta parte es una de las siguientes. Em, ¿Quién diseña? Eh, pues ¿quién diseña y evalúa los resultados de esta prueba? ¿No? Entonces vamos a ver que esto tiene un contexto y lo vamos a enmarcar como si fuera un conjunto, donde la prueba tiene pues unos parámetros, donde la prueba tiene unas áreas y unos fundamentos. En principio, esta prueba pues se da como en este contexto, el contexto de la lectura crítica, la matemática, el inglés, las ciencias sociales y las ciencias sociales y ciudadanas, para que nosotros pues hagamos esa evaluación por competencias, como lo habíamos dicho, según estas determinadas áreas que son, digamos, las más comunes y las que van a abarcar también eh, áreas como química, ¿sí? Para, eh, digamos que acudir a unos parámetros ya no solo nacionales, sino también supranacionales sobre lo que el país debe tener como un estándar de educación. Nosotros,
como país nos regimos bajo unos estándares de educación otorgados o por el Banco Internacional o por otras entidades supranacionales que requieren que las personas de este país tengan unas bases, ¿sí? Unas bases para, pues, digamos, vernos inmersos en un mercado laboral, vernos inmersos en un mercado global donde seamos competentes. Entonces, ya teniendo claro eso, los contextos, bueno, el contexto del cual hablábamos ahorita es pues esa formación por competencias, un sistema nacional de evaluación, unas orientaciones ICFES y un aprendizaje significativo y autónomo. Este aprendizaje significativo y autónomo recae en ese tipo de evaluación, de esa forma de evaluar la educación general, ¿sí? Esa forma de evaluar la educación, no solo como un aprendizaje sistémico, sino como un aprendizaje que permita al sujeto utilizar lo que entiende, lo que ha aprendido durante estos años para eh, su entorno, ¿sí? Para su vida, no solo su entorno, sino para su vida en general. Entonces aquí tenemos dos entidades, el MEN y el ICFES. Ahorita vamos a ahondar, vamos a entender un poco qué es el MEN, pero principalmente eh, vamos a entender que este establece los propósitos de evaluación, ¿sí? Y pues, ¿qué se va a evaluar? Y el ICFES, lo que hace es generar una prueba, ¿sí? Genera la estructura de esa prueba y evaluar los resultados. Ambos son entidades nacionales que se van a dedicar a ello. Además, esta prueba de estructura, bueno, esta prueba va a tener una cierta estructura que es la que vamos a ir analizando ahorita, y es la prueba va a tener cinco pruebas o cinco secciones. Esas cinco secciones están subdivididas en las áreas que ya conocemos. Vamos a verlas acá un poco más claras, ¿sí? Em, las áreas son, pues, matemática, lectura crítica, sociales y ciudadanías, ciencias naturales e inglés. Sus correspondientes 50 preguntas, 41 preguntas, 50 preguntas en ciencias, en sociales y ciudadanías, en ciencias naturales 58 y en inglés 55. ¿Vale? Va a tener dos sesiones, ¿sí? Cada sesión de 4 horas y 30 minutos, dejando una hora para que, pues, quienes estén en ello almuercen, quienes estén en ello, pues, se tomen un descanso. El total de preguntas normalmente es de 278. Van a tener unos materiales extra, ¿sí? Que va a ser un cuadernillo, una hoja de respuestas y una hoja de operaciones. Y pues ya sabemos a quién va dirigido, ¿no? A todos los estudiantes que están finalizando grado 11 o que hayan obtenido un título de bachiller a través de un proceso de validación o a través de otros procesos. Eh, Aparte de esto, va a tener un cuestionario socioeconómico. Este cuestionario socioeconómico, como dice, aquí tiene 24 preguntas, se dividen estas 24 preguntas en las dos sesiones y ninguna de estas se califica, pero es una especie de sondeo. Este sondeo es para entender quiénes están presentándolo, bajo qué condiciones, ¿sí? Y cuáles son sus estratos sociales, según lo entendido, pues, en el país, ¿no? Teniendo en cuenta que hay de estrato social 1 a estrato social 6. Entonces, aquí vamos a tener la primera sesión, ¿sí? Entre matemáticas, lectura crítica, sociales y ciudadanías, ciencias naturales y pues el cuestionario económico del que estábamos hablando. Son 131 preguntas en este caso. Ya sabemos, lo habíamos dicho antes, 25, 41, 25, 29 y 11. Y así mismo en el segundo, ¿vale? Acá también tenemos una donde nos pueden modificar un poco, eh, digamos, la información de las preguntas, ¿sí? Pero si te das cuenta, es lo mismo. Es lo mismo en el sentido de eh, que tenemos una cantidad equivalente y una cantidad de tiempo idéntico. Entonces, eso es como el balanceo que podemos hacer. En los dos casos, miren, en los dos casos, tenemos la oportunidad de hacer 278 preguntas, igual 278 preguntas. Um, Como decíamos ahorita, la población con discapacidad, en este caso,
hay que cambiar el término discapacidad por diversidad o discapacidad en caso tal de que ya sea algo que le impida a la persona hacer ciertas acciones. La discapacidad cognitiva o visual tendrá el mismo tiempo para la realización del examen con una totalidad de 177 preguntas. Han bajado una cantidad muy considerable de preguntas. Dicha población contará con el acompañamiento y asesoría de instituciones especializadas pues en cada discapacidad o en cada diversidad. ¿Vale? Ahorita estábamos hablando de un cuadernillo, ¿sí? Estábamos hablando precisamente del cuadernillo, de, digamos, la otra parte que es la hoja de respuestas, y aquí es donde nos vamos a, pues como que a enfocar un poco en cuanto a la hoja de respuestas. Bueno, entonces aquí, pues como bien corresponde, es el nombre y apellidos, o apellidos y nombre, sus números de registro y números de cuadernillo están allí, y esto va a corresponder con el cuadernillo donde vamos a tener todas las preguntas, ¿vale? Entonces, eh, esto en general se va a ver así, la hoja de respuesta se va a ver así, y del cuadernillo vamos a tener otra visión ahorita, ¿vale? Vamos a comenzar, aquí está un poco más estructurado, con toda la parte a la que hace referencia cada una de las secciones, ¿listo? Entonces, démonos cuenta, cada sección tiene un peso determinado y ese peso determinado em, está, digamos, generado en el porcentaje por cada una de la cantidad de preguntas. ¿Listo? El cuestionario socioeconómico ya sabemos que no tiene un peso precisamente por lo que no se califica y su puntaje máximo es de 500. ¿Vale? Entonces, aquí en recomendaciones nos están diciendo, debes tener en cuenta que cada pregunta tiene un puntaje promedio de 2.5, que no debemos asumir un área más importante que la otra, sino que todas deben tener para nosotros el mismo peso de importancia, el mismo peso general, a pesar de que un peso porcentual exista, la importancia de cada área es y debe ser la misma. Se es evaluado por área, competencias y componentes, como ya lo habíamos dicho. Los componentes de estas áreas pueden hacer, digamos, citación a lo que es, por ejemplo, en física, termodinámica, lo que son leyes de Newton, lo que es dinámica en general. Son como esas subsecciones que cada parte de las áreas tiene. Y pues en cada caso, sí se puede consultar si hay puntajes específicos por área de ingreso para la educación superior en una carrera a elegir. Pues hay universidades que sí te solicitan esos puntajes específicos para ver si tienes las competencias necesarias en esas áreas y pues que puedas asumir la carga que tiene esa educación profesional. Entonces, allí vamos a comenzar. En este caso voy a comenzar de saltar de documento a documento para tener la idea de cómo funciona cada área, de cómo funciona con un ejemplo y se van a dar cuenta pues que estas competencias tienen digamos sus especificidades. Entonces vamos a comenzar con lectura crítica, lenguaje y filosofía. Tenemos las competencias que es entender el significado local, comprender el sentido global y reflexionar y evaluar los textos. Todo esto obviamente hace referencia a ese texto que nos van a presentar como un texto continuo o discontinuo. ¿Sí? Aquí me hace referencia a la cantidad de preguntas. Cada uno de los textos o formas de textos o tipos de preguntas relacionados a estos contenidos y a estas competencias van a tener eh, o 10 preguntas, yo le diría puntos, pero bueno, 10 preguntas, 17 preguntas, 14 preguntas, y pues no va a ser específicamente sobre eso, digamos que puede estar revuelto, por llamarlo de alguna forma, puede estar fusionado, por llamarlo de alguna otra forma, entonces siempre van a tener como esas oscilaciones, pero en general así lo vamos a dividir. Entonces, vámonos aquí al área de lectura, lectura crítica. Y
vamos a tener esta descripción que nos va a permitir entender mejor lo que acabo de decir. La prueba de lectura crítica evalúa las competencias necesarias para comprender, interpretar y evaluar textos que pretenden encontrarse en la vida cotidiana y en ámbitos académicos no especializados. La prueba de la lectura crítica evalúa tres competencias que recogen de manera general las habilidades cognitivas necesarias para leer de manera crítica. En este caso, identificar, identifica y entiende los textos locales que conforman un texto. Aquí debes tener en cuenta los contenidos explícitos y otros implícitos. Los primeros están descritos en el contenido del texto, o sea, textualmente. Por eso es importante que detectes las palabras clave de la pregunta para que encuentres la respuesta en el texto. Esto quiere decir, esta primera me habla de un contenido general. Esta primera me dice que según lo que me describan de manera textual, yo voy a poder responder, ¿sí? A veces hay contenidos implícitos, ¿sí? Entonces esos contenidos implícitos en estos casos no van a ser, digamos, de tan alto nivel, ¿sí? Van a ser, aunque estén implícitos, van a ser muy fáciles de detectar. Segundo, comprende cómo se articulan las partes globales de un texto para darle un sentido global. Entonces, ya no solamente voy a tener que saber leer lo que me están diciendo de forma textual, sino ahora voy a tener que hilar, voy a tener que conectar, voy a tener que armar todas esas partes del texto para generar un cuerpo, ¿sí? Para generar una idea más fuerte, para generar la idea principal que me quiere dar el autor. Entonces, lo primero que puedes hacer es identificar el tipo de texto. Mira con detalle los conectores y las conjunciones, ya que te permitirá conocer la estructura del texto. Así sabrás cuál es la idea, sabrás cuáles ideas están primero y cuáles están después. Entonces, sabemos que vamos a tener, digamos, unas ideas fuertes y unas ideas que van a ser las columnas de esas ideas, ¿sí? ¿Para qué o cómo, por qué hago esa referencia? Porque a través de esas pequeñas ideas, a través de esas ideas secundarias, voy a darle fuerza a las primeras y con ellas voy a lograr darle una forma a este texto, ¿sí? Uno de los ejemplos que pongo en este sentido es que en el texto me estén haciendo la descripción de un barrio. Dentro de este barrio me están diciendo que hay hospitales, que hay una cierta cantidad de colegios o academias, que tiene buenos parques, que, que es limpio, ¿sí? Y en general que tiene unas cualidades. Y yo a través de estas descripciones, yo puedo hacerme a la idea de si este barrio es un barrio peligroso, es un buen barrio, es un barrio que se ha cuidado, es un barrio de estrato 1, 2 o 3. Entonces, la idea de la descripción de ese texto me puede llevar a entender eh, qué tan peligroso o qué tan accesible o digamos qué tan importante puede llegar a ser ese barrio en términos de su seguridad, en términos de la salud que está allí, en términos de la educación que pueden adquirir las personas dentro de ese mismo barrio. ¿Mm? Vamos a ver la otra competencia que es reflexiona a partir de un texto y evalúa el contenido, ¿sí? Evalúa su contenido. Debes detectar los argumentos principales. Si logras hacerlo, podrás identificar los supuestos del autor y sus implicaciones teóricas. Estos textos hacen buena referencia a todos los que son textos filosóficos, a todos los que son textos de crítica, a todos los que son, digamos, textos a veces informativos, porque son textos informativos en torno a una crítica. ¿Sí? Entonces, estos textos ya recopilan no solamente uno de los puntos anteriores, sino es una conjunción de ambos, porque allí yo debo generar, eh, digamos, mi pensamiento, allí yo debo generar mi opinión específica sobre lo que el autor quiere decir. ¿Sí? Ya nos vamos a la parte de textos continuos y textos discontinuos. Estos componentes ya los habíamos leído de alguna forma, ¿vale? Entonces, en textos continuos se leen de manera secuencial, organizados en párrafos y capítulos. Se podría decir que estos, en general, los podemos encontrar en el área de sociales, ¿sí? En el área
En esas áreas donde lo que nos van a hacer es darnos una historia, es darnos alguna secuencia lineal en donde nosotros podamos ir leyendo y abarcando una historia, ¿sí? De arriba hacia abajo, por llamarlo de alguna forma, de manera continua, ¿sí? De manera que no debo parar a mirar, hey, ¿qué estaba pasando allá atrás para entender? No, esto es una historia, esto es un informe cronológico. Entonces puede ser eh, ensayos o informes o escritos literarios, informativos o argumentativos. Por ejemplo, una novela, un cuento, una poesía o un ensayo. Aunque a veces las poesías carecen de esa continuidad, pero en general es así. Los textos discontinuos no se leen secuencialmente. Allí encontrarás gráficos, caricaturas, infografías y etiquetas. Estos textos discontinuos se pueden encontrar mucho en el área de ciencias, ¿sí? Mucho en el área de la matemática, donde nos pueden dar en principio un contexto y después nos pueden ofrecer unas preguntas relacionadas a ese contexto o viceversa. No siempre tiene el mismo orden, no siempre tiene la misma forma y estructura. Entonces, con esto, espero que quede un poco más claro a lo que hace referencia esta parte de aquí. Ahora nos vamos a la parte de matemáticas. Allí vamos a tener áreas de geometría, álgebra y cálculo, pues, y los siguientes estadística. En cuanto a las competencias, interpretar y representar, formulación y ejecución y argumentación, ¿vale? Este interpretar y representar lo vamos a ver muy situado en la geometría y en el álgebra. La formulación y ejecución lo vamos a ver muy metido en el álgebra y en el cálculo. Y todo lo que es la argumentación, bueno, esta representación también lo vamos a ver en la estadística. Y finalmente la argumentación lo vamos a ver aquí, en el álgebra y en el cálculo. Digamos que yo trato de ponerles unas secciones específicas, aunque generalmente esto lo vamos a ver regado en todo, ¿no? Esto lo vamos a ver disperso en cada una de las áreas, pero generalmente eh, tienen sus puntos fuertes en estas áreas que estoy mencionando. Me dice contenidos genéricos y contenidos no genéricos. En los contenidos genéricos tenemos estos conocimientos generales, ¿sí? El saber sumar, restar, dividir, el saber operar todo lo que son fraccionarios, el saber operar radicales, el saber operar potencias, bueno, todo esto lo vamos a ver en los conocimientos generales. En los conocimientos disciplinares o no genéricos es en los que ya utilizo estas herramientas para desarrollar problemas, ¿sí? En los que cojo las herramientas y desarrollo situaciones que me permiten utilizar esas herramientas y decir, bueno, a través de esto puedo llegar a cierto resultado, ¿vale? Pero siempre va a requerir una argumentación y la argumentación va a ser generar unas, bueno, normalmente en el colegio lo solemos decir unas ecuaciones, pero todo eso son procedimientos matemáticos o procedimientos algebraicos. Esos son nuestros argumentos y muchas veces las respuestas vienen en otra forma. Aunque tengamos, por ejemplo, eh, no sé, el resultado nos da un medio y en las respuestas está 0,5, pues el argumento es que a pesar de que en mis apuntes me dio un medio, yo tengo la capacidad o yo tengo la competencia, sería mejor decirlo la competencia, de cambiar ese resultado y de entender que un medio en decimales me puede dar 0,5 y que son el mismo resultado. A esto hacemos más referencia cuando decimos argumentación. Entonces, vámonos de nuevo a esta parte y miren que nos están mostrando lo mismo, ¿sí? Pero pues nos dan aquí unos ejemplos. El ejemplo que solemos, o bueno, que suelo utilizar para esto es dos vidrios iguales de forma cuadrada, cada uno de área de X centímetros cuadrados, se ponen juntos en una ventana, ¿vale? Entonces en este caso, yo lo que voy a utilizar va a ser estas dos formas de llegar al resultado. Tengo la suma de las dos X, teniendo en cuenta que estas son unidades, pues las dejo como unidades y utilizo el proceso algebraico para llegar a este resultado. Esta es mi primera idea, pero una de las respuestas aquí me dice,
la afirmación es cierta, la afirmación de que al juntar estas dos, el área me va a dar 2x centímetros cuadrados. Si la afirmación es cierta, entonces, ¿qué? Me dice, si es cierta, pues basta multiplicar el área de unos vidrios por dos. O sea, me está diciendo, bueno, multiplico el área de una de esta por dos, ya que tengo dos. Claro, digamos que eso es lo que me está diciendo la pregunta. Yo lo argumenté de otra forma, pero a través de la matemática puedo decir exactamente lo mismo. Puedo decir que esto va a ser esto mismo, ¿sí? A través de varios procedimientos. Uno de estos es, pues, usando la operación que me están diciendo allí o sacando un factor común. Tengo varias formas de hacerlo, pero lo importante es que yo tengo la capacidad de argumentar que esa sí es mi respuesta a través de unos procedimientos. ¿Vale? Es más la aclaración de cómo se conforman estas competencias. Interpretar y representar puede ser a través de algunas preguntas que me hablen de un área, de un parque. Esta área es geométrica, esta área puede ser un círculo, un hexágono, un rectángulo, y me están diciendo qué cantidad de personas pueden caber allí. Más o menos funciona así este tipo de preguntas, este tipo de sección. Después vamos al área de sociales y ciudadanías, ¿vale? Estas competencias también tienen muy buenos ejemplos, me gustan mucho, y es el pensamiento social, en cuanto a competencias, interpretación y análisis, pensamiento reflexivo y sistémico. Vamos a tener los mismos contenidos o tipologías, que son genéricos, no genéricos, conocimientos generales y conocimientos disciplinares. En este caso, vamos a buscar las ciencias sociales aquí. Esto es lectura crítica, creo que ciencias sociales está aquí abajito, ¿sí? ¿Y qué me va a decir? La prueba de sociales y ciudadanías evalúa los conocimientos y habilidades del estudiante que le permiten comprender el mundo social desde la perspectiva propia de las ciencias sociales y situar esta comprensión como referente del ejercicio de su rol como ciudadano. Evalúa también su habilidad para analizar distintos eventos, argumentos, posturas, conceptos, modelos, dimensiones y contextos, así como su capacidad de reflexionar y emitir juicios críticos sobre estos a través de las siguientes competencias. Lo que me está diciendo es, mm, la perspectiva del ciudadano, porque su rol como ciudadano lo va a cumplir en cuanto salga de la institución y comience a ejercer su capacidad de trabajo, su capacidad de labor o su capacidad de ser un estudiante de una universidad o de un instituto que le permita tener un técnico o un tecnólogo, y que ese rol de ciudadano lo debe cumplir sin importar si conoce o no conoce cuáles son las reglas cuáles son las reglas y deberes, ¿sí? O sus derechos y deberes como ciudadano. Pues también tiene que evaluar esa capacidad de analizar las diferentes situaciones, posturas y entre otras cosas que va a tener en la vida del cotidiano, ¿sí? Esas situaciones pueden ser él dentro de un proceso jurídico, él al mirar cómo otras personas toman la justicia por sus manos, él en situaciones donde él tenga la capacidad de ayudar o no ayudar, ¿sí? De entender o no entender, de evaluar una ley, de evaluar un sinfín de documentos, un sinfín de situaciones que él va a tener que observar como ciudadano y que no los deje solamente pasar como algo secundario. Entonces, en cuanto al pensamiento social, eh, voy a centrarme solamente en dos de estos ejemplos y vamos a seguir. La Constitución de 1991 establece que los gobernadores y los alcaldes que contraen sus electores, contraen con sus electores, disculpen, la obligación de cumplir el programa de gobierno que presentaron al inscribirse como candidatos. El incumplimiento del programa puede dar lugar a qué. Esto es una situación real y es una situación de pensamiento social en cuanto a que eh, va a tener que vivir esta situación, va a tener que vivir este contexto, ¿sí? Y él va a tener que tener en cuenta qué tan probable mm, es que tenga los mecanismos para que la persona que está allí incumpliendo con aquello, con este programa, pueda ser revocada por decisión popular, ¿sí? Pero es así, no es así, es algo que la persona, que el ciudadano, debe tener claro
a través de todo lo que ha vivido en la institución, viendo cuáles son los mecanismos que tiene a la mano. Entonces, este pensamiento social es algo que me permite entender qué mecanismos tengo para ciertas situaciones que se me van a cruzar en la vida real. Además, el pensamiento reflexivo nos va a permitir relacionar todo el proceso histórico, toda la información que tengo y generar mi propia opinión, ¿sí? Teniendo en cuenta que tengo ya esos conocimientos previos para realizarlo, ¿sí? Para realizar esa opinión, ¿no? Porque yo no puedo generar una opinión de algo sin que yo ya tenga un conocimiento acerca de ello o una opinión por lo menos acertada. Entonces vamos a ver el ejemplo que es en Rusia y todos los países sometidos a la órbita despótica, los derechos humanos no han tenido reconocimiento alguno. En aquella esfera, la negación de la dignidad humana continúa siendo la norma superior e inmodificable. En contraste, en el mundo libre, la Declaración de los Derechos Humanos ha encontrado fervorosa y progresiva aplicación, con el correspondiente fortalecimiento de la democracia. Por su contenido, el editorial puede relacionarse directamente o de manera directa con el contexto de allí yo tengo que tener entendimiento de la historia, saber qué ha sucedido en nuestra historia para entender por qué este contenido editorial, por qué este pequeño párrafo me habla de que en Rusia y en otros países asociados a él no hay derechos humanos o por qué no lo ven como si tuviera derechos humanos y por qué solamente en Occidente y sobre todo en esta parte de Occidente sí hay derechos humanos, ¿sí? Esto hace mucha relación a todo lo que fue la Guerra Fría, a todo lo que fueron esos momentos, em, esos momentos, digamos, de roce, de choque entre diferentes potencias para mantener un sistema económico y político frente a sus esferas geopolíticas. Entonces, si yo no tengo en cuenta esto, lo primero a lo que yo puedo acudir es a algo llamado violencia política, ¿sí? Sin entender qué es la violencia política. O yo puedo acudir a la Primera Guerra Mundial, porque me está hablando de Rusia, porque me está hablando de democracia, ¿sí? Si yo no sé de contexto, si yo no tengo una historia, quizás estas dos son mis primeras opciones. Pero teniendo en cuenta las formas en las que la Guerra Fría fue una guerra de información, fue una guerra, digamos, sí, netamente de información, de comentarios, eh, y no fue una guerra en la que hubiera directamente una violencia, em, como la conocemos en cuanto a las guerras, pues yo podría irme por otras dos. ¿Listo? En cuanto a sociales y ciudadanías, iríamos por ese lado. Ciencias naturales y biología física y química. Entonces, en cuanto al uso comprensivo del conocimiento científico, una explicación de fenómenos y una indagación. Aquí tenemos, digamos, unos componentes un poco diferentes, ¿no? Ese uso comprensivo, esa explicación de fenómenos y esa indagación, los tenemos como muy regados en tres materias precisamente, digamos cuatro, pero pues estas son las principales, donde vámonos a este documento que me gusta mucho. Vamos a tener el uso comprensivo del conocimiento científico, que se centra en la comprensión de las teorías científicas, llamémosle Newton, llamémosle Darwin, llamémosle, sí, digamos, llamémosle a esas teorías principales que sostienen de alguna forma la ciencia en el colegio, la explicación de los fenómenos, evalúa tu capacidad para comprender argumentos y modelos que den razón del fenómeno o problemas científicos. El ejemplo de Galileo, tirando los dos objetos de diferente tamaño y de diferente peso desde la torre de Pisa, ¿cómo entender que eso sucede sin hacer supuestos y llevándolo a un modelo? ¿Sí? Entonces, puedo utilizar el modelo de Newton precisamente para esto, o puedo utilizar la cinemática o la dinámica
para hacer una descripción más precisa del evento que está ocurriendo allí. Eso es lo que me está diciendo esta explicación de fenómenos, que yo tengo que tener esa capacidad, esa competencia desarrollada, ¿sí? No solamente es, digamos, ir al pre-ICFES, no solamente es, no, es practicar, es generar, es ir alimentando esas formas, esos mecanismos que me van a permitir a mí desarrollar o encontrar la respuesta a esos problemas. La indagación. Examina tu capacidad para plantearte a ti mismo preguntas que te permiten llegar a la respuesta correcta. Esto quizás nos puede hacer relación a todo lo que es un pensamiento deductivo o inductivo. ¿Sí? La capacidad de ir de lo más pequeño a lo más grande, ¿sí? A través de una pregunta, de unas dos preguntas y después generar un marco general que me permita abarcar el problema completo, o al contrario, usar todas las pistas que me da un problema para llegar a una respuesta concreta. Entonces, pues nos dan el ejemplo, nos dicen que pues relacionemos el peso, que relacionemos las cantidades, relacionemos la cantidad de fuego que se le da a esto, a este fuego, pues traducido a energía cinética o a energía térmica, y pues mirar qué tanto, por qué entra en ebullición uno o el otro, ¿sí? Y pues lo ideal es que utilicemos nuestro conocimiento sobre las áreas para poder entender esto. Ya en el marco de la competencia comunicativa en inglés, tenemos, y esta me parece muy buena, una forma de entender esa capacidad o ese nivel de desempeño que consiste en la descripción cualitativa de las habilidades y conocimientos de los estudiantes que se ubican pues, en ese determinado nivel que tengan, ¿no? La prueba se toma como base del marco común europeo y pues hace unas adaptaciones por el MEN, que es pues digamos las adaptaciones que van a tener van a ser contextuales. Entonces, en ese sentido, pues vamos a mirar los niveles que se tienen desde A hasta B+. Entonces, desde el A- o desde A, que son de los 0 a los 47 puntos en esta prueba, donde el estudiante no supera las preguntas de menor dificultad. O sea, tienes una baja competencia dentro de esta área. Y después pues nos vamos a ir desarrollando entre todas estas, que es que el estudiante comprende y utiliza las expresiones de uso frecuente, además de satisfacer las necesidades inmediatas. El estudiante puede presentarse a sí mismo y a otros, requerir y dar información personal de sus competencias, contexto y de personas que conoce. El estudiante puede socializar con su interlocutor siempre y cuando éste hable despacio, con claridad y repita lo dicho en caso de no entender. El estudiante puede eh, utilizar frases y expresiones que son relevantes y que están relacionadas con el área de su experticia. Y dar información básica de sí mismo, su familia, lugares, pasatiempos, ocupaciones, entre otras cosas. El estudiante puede comunicarse para efectuar o para ejecutar tareas sencillas que no requieran más de un intercambio sencillo, directo, pues de esta información sobre cuestiones que le son habituales. El estudiante puede describir su pasado y su entorno en términos fáciles, así como las necesidades inmediatas. El estudiante puede comprender los puntos principales de textos en un lenguaje estándar sobre temáticas que le son conocidas, o pues que le son conocidas, ¿sí? Para las situaciones de trabajo, estudio u ocio. El estudiante puede desenvolverse en zonas y contextos que sean, pues, digamos que tengan esta lengua como algo predominante. El estudiante puede producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares. El estudiante puede describir acontecimientos, deseos y aspiraciones, además de sus opiniones y planes. Y el estudiante es capaz de superar la mayoría de sus preguntas con un alto grado de dificultad. Entonces, a esto hace referencia ya el B+, ¿sí? Todo esto
va de la mano con esto. Entonces, la competencia es léxica, pragmática, comunicativa y gramatical, la parte de comprensión literal o la parte de comprensión inferencial. ¿Sí? Estas dos, comprensión literal, es entender el texto, entender qué dice, solamente eso, qué dice. La comprensión inferencial es entender qué me quiere decir el autor con todo lo que ya dijo. Y pues ya algo que combina todo lo que es lo léxico y lo gramatical. En este caso, vamos a tener este tipo de preguntas. ¿Sí? Nos van a dar este tipo de preguntas donde normalmente es rellenar unas partes, donde normalmente pues, se debe leer un texto y responder preguntas basadas en lo que pues, me dice el autor. Hay una cantidad de preguntas que voy a tener que abarcar para irme desarrollando en cada una de esas competencias. ¿Mm? Entonces, he nombrado mucho las competencias, pero no hice un focus, un énfasis en qué es una competencia, aunque debemos entender pues que las competencias vienen dadas por este triunvirato, vienen dadas por esta triada, que es saber, saber qué, ser capaz o poder hacer, saber cómo y saber hacer, ¿sí? Estos dos vienen enlazados por actitudes y valores, vienen enlazados más por lo que nos ha formado. Estas vienen enlazadas por habilidades, habilidades para afrontar ciertos problemas, y estas dos vienen enlazadas por el conocimiento, ¿sí? Por lo que ya sabemos, por lo que hemos investigado, porque nosotros sabemos que de una u otra forma también tenemos una autonomía en cuanto al conocimiento. Pero las competencias nos hablan de habilidades necesarias para aplicar conocimientos en diferentes contextos. En este sentido, enfrentarse al examen Saber 11 no implica solamente conocer conceptos o datos, sino que involucra saber cómo emplear dichos conceptos para resolver problemas en situaciones de la vida cotidiana. Entonces nos están diciendo de alguna forma que para llegar a esas competencias vamos a tener unas evidencias y unas afirmaciones. Esto viene muy relacionado con todo lo que es este proceso. Vamos a ver si lo encontramos aquí. Y no va a ser aquí. Vamos a dejarlo aquí, porque ahorita nos vamos a dirigir a esta parte. A ver si lo encontramos en esta parte. Un momento. Aquí. Vamos a tener estas actitudes, estos conocimientos, estas habilidades, y los vamos a ver reflejados de esta forma, ¿sí? Para verificar al estudiante, vamos a tener entonces que mirar aquella tarea como una evidencia, ¿sí? ¿Y esta tarea qué va a hacer? Pues el marcar el circulito, esa va a ser nuestra evidencia. Y las afirmaciones y las competencias se ven evaluadas desde la pregunta, desde qué hay dentro del texto que el estudiante pueda entender como una afirmación de aquel conocimiento que debe relacionar. Entonces, esta es la forma de revisar esos conocimientos y esas competencias, ¿vale? Ahora nos vamos a ir a la última parte, que va a ser la parte de entender cómo va a funcionar de forma práctica el ICFES. Entonces, nos van a dar tres materiales: el cuadernillo, la hoja de respuestas y la hoja de operaciones. Estos tres materiales los tenemos que regresar siempre, ¿sí? En buen estado. No podemos haber rasgado, haber dañado nada. Todo esto lo tenemos que regresar en cuanto nos lo den. ¿Listo? Va a haber un material que se va a dar en la mañana y uno en la tarde. Y como ya les había dicho, no hay ni más tiempo del que nos dan y tampoco tenemos la posibilidad de quedarnos con algo. Además, cada pregunta va a estar dispuesta de esta forma. Va a tener un enunciado. Bueno, primero, leámoslo de aquí hacia allá. Entonces va a tener un área de evaluación. Acá no lo va a decir arriba: prueba de química, de matemática, de lectura crítica. Va a tener el número de la pregunta acá. Puede ser 148, 150, 160. Esta debe corresponder precisamente con esto, ¿no? O sea, con el cuadernillo de respuestas que aquí estamos viendo.
o con la hoja de respuestas, y es, si allá dice 150, pues acá tenemos que buscar el 150. Si allá dice 60, pues decimos, ah, miren, es aquí, 60. Y aquí respondo. No rayo este cuaderno, sino marco aquí, ¿vale? Me dice que va a tener el enunciado, como siempre, el enunciado va a estar asociado aquí, y nos van a dar aquí las respuestas. Pero recuerden lo que acabo de decir, aquí solamente leemos las respuestas y la contestamos en esta. Aquí ya tenemos una visión más general de lo que es la hoja de respuestas. Tenemos que confirmar unos datos, ya tenemos el número de las respuestas, tenemos que marcar la opción de la respuesta y pues el cuestionario socioeconómico que siempre va a estar aquí abajo. Más o menos esta va a ser la característica que tenemos. Aquí nos están diciendo qué nos van a preguntar o qué es lo que vamos a tener como la pregunta allí. Características familiares como pues composición, estrato social, empleo y educación, condiciones del hogar, dotación, vivienda, internet y televisión, el uso del tiempo libre entre entretenimiento y ocio. Hay un código que se agregó, un código de ética, pues que normalmente se utiliza pues para tener una transparencia sobre el proceso y pues unas firmas y el número de documento que tenemos que agregar. Entonces, teniendo en cuenta esto, nos están indicando aquí cómo debemos marcar la hoja de respuestas. Siempre así, ¿sí? Nunca una X, nunca solamente un puntico, nunca alrededor de la respuesta, ni tampoco más de una respuesta por pregunta. Solamente una respuesta por pregunta, el círculo lleno, ¿sí? Y si no estamos seguros, solamente lo vamos a marcar suave, vamos a leer otras cosas y nos vamos a devolver a esto. En caso de que no lo hagamos, pues vamos a tener esa respuesta anulada, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Muy importante esta última recomendación. Siempre revisa y certifica las respuestas. O sea, siempre revisa y ten en cuenta si eso no es. Revisa. Si estás con dudas, siempre hay que revisar. Lo siguiente nos van a enseñar es qué vamos a tener fuera del salón y dentro del salón. ¿Vale? Nos están diciendo que va a haber una ficha que nos va a indicar el número del salón. Siempre nos van a decir pues que hay un listado. O sea, verifica que si estás ahí. Una ficha que dice, bueno, ¿qué tienes permitido y no permitido entrar? El afiche de tiempos, el cuadro de las pruebas, la fecha de la publicación de los resultados y el afiche de las instrucciones para la prueba. Entonces, este es el afiche que tenemos de tiempos, ¿sí? Nos están diciendo en qué salón estamos, quién es el encargado y los tiempos de la primera y la segunda sesión. ¿Qué más nos están diciendo? Acá tenemos el afiche de las cosas que son permitidas. Tenemos permitido borrador, lápiz, taja lápiz y tu documento. ¿Qué no tenemos permitido? Cualquier hoja o documento externo y cualquier eh, teléfono o dispositivo. Que audífonos, que escuchar música, que nada de eso. Solamente tenemos permitido esto. Entonces, ya habíamos hablado de este proceso, ya habíamos hablado, digamos, de las formas de las competencias, y pues digamos que ya todo esto es la información resumida de lo que te he venido diciendo, a lo que les he venido diciendo. Ya tuvimos esta visión, ya tuvimos esto, entonces hasta aquí tenemos, digamos, toda la información sobre ello. Vamos a ir a lo último, que ya es el puntaje global, que va a ser un promedio, ¿sí? Vamos a tenerlo como un promedio y aquí vamos a tener el ejemplo. Teniendo en cuenta que el área de inglés, digamos que tiene un peso menor en comparación a las otras, entonces tenemos las respuestas de esta persona, digamos el puntaje en cada una de las pruebas, tenemos la ponderación, que es el peso de cada una de las áreas, el peso de la lectura crítica es 3, el de matemáticas es 3, el de sociales es 3, mientras que este puntaje fue lo que sacó él, como él o ella, como sujeto o persona, y lo multiplico por ello, cojo estos resultados, los divido, ¿sí? Entre 13 y lo que me da lo multiplico por 5
para encontrar mi puntaje global. Eso va a ser más o menos lo que se va a ver para sacar tu puntaje global. ¿Mm? Normalmente pues se tienen unos niveles de desempeño, unos puntajes por prueba, como ya lo vimos, y finalmente pues vamos a mirar eh, pues cuál va a ser nuestro resultado en esos sentidos, ¿sí? Mm, digamos que va a ser así, más o menos va a funcionar de esta forma. Nosotros vamos a tener unos accesos a la página. Vamos a ver si encuentro esta información para que se pueda ver. Si lo encontramos aquí abajito. No encuentro la hojita. Acá está. Digamos que vamos a tener estos resultados globales, ¿sí? Ese puntaje que ya les hablé cómo se saca, la posición a nivel nacional. Digamos que ahorita quizás la interfaz no es la misma, pero la idea en general es similar. El puntaje en la posición por área, entonces pues por área cómo me fue con respecto a un 100%, ¿sí? Pues tus datos, los datos tuyos y los niveles de desempeño que tuviste en cada una de las pruebas. Generalmente esto es lo que vas a encontrar relacionado a esto que acabamos de ver, ¿sí? Relacionado a esta forma de sacar los puntajes o los resultados de cada una de las pruebas y de la prueba en general. ¿Listo? Entonces, esto sería todo lo relacionado al ICFES. El pre-ICFES lo que te va a ayudar es a entender todo esto, a adaptarte a las pruebas, pero el pre-ICFES solamente hace un 40% del trabajo. El otro 60% lo tienes que hacer tú estudiando desde casa, lo tienes que hacer tú utilizando los materiales que se te van a otorgar para que tengas un mejor desempeño. Entonces, en este caso, eso sería todo.